Cinéfilos, recuerden mis palabras, esto apenas comienza. Y es que aunque hemos tenido ya algunos años, algunas décadas viendo adaptaciones de videojuegos a la pantalla grande, ha sido con mucho más énfasis que estas adaptaciones han tenido bastante éxito en taquilla y entre la audiencia. Quizá el ejemplo más adecuado y más reciente sea la serie de The Last of Us. También tenemos la película de Sonic, en donde los fans realmente aplaudieron el hecho de que sus creadores cambiaran el diseño del personaje cuando en una primera instancia estaba pues bastante pedorro, bastante feo, aunque yo sigo pensando que fue una estrategia de marketing, pero bueno, digamos que sí, que escucharon a los fans. O la película de Detective Pikachu, que resultó ser una grata sorpresa, aunque nadie sabía qué esperar dada la trama del videojuego en el cual estaba inspirado. Y recientemente, claro que sí, tenemos el éxito, aunque siento que la palabra éxito hasta se le está quedando corta, de Super Mario Bros. La película. Una cinta que ya en ese momento se ha convertido en la película de videojuegos más taquilleras de la historia y es amada por los fans más acérrimos de Nintendo, así como por la gran mayoría del público que asiste a las salas de cine. Viva por Mario, por Luigi, por Bowser, por Yoshi, por Donkey Kong y todos esos personajes, pero seamos completamente honestos. Este éxito, estas alabanzas hacia las adaptaciones de videojuegos a pantalla, no siempre ha sido así. Y es que durante décadas, Hollywood intentó adaptar las historias de los videojuegos más populares a la pantalla grande sin éxito, fracasando rotundamente. Por ejemplo, y nada más por nombrar un par, tenemos los casos de Assassin's Creed o El Príncipe de Persia. Por lo que durante bastante tiempo dentro de esta industria se creyó que las películas y las consolas simplemente no se llevaban bien. Pero una realidad que no se puede esconder es que la industria de los videojuegos ha crecido de una manera gigantesca, al grado en el que los límites del cine y los juegos de video se van difuminando más y más con el paso del tiempo. Y mientras algunas personas siguen debatiendo el futuro del cine en contraposición con las plataformas de streaming, yo más bien creo que ya se nos está yendo el tiempo de comenzar a analizar la forma en la que los videojuegos podrían impactar la manera en la que nos relacionamos con las historias que vemos en la pantalla grande y en la pantalla chica. Así que pónganse bien cómodos que vamos a hacer un recorrido interesante en la historia de los videojuegos y el cine y cómo estas adaptaciones podrían ya incluso llegar a reemplazar al cine de superhéroes. Hey cinéfilos y cinéfilas, bienvenidos a Fuera de Foco, yo soy Gaby Mesa con Z. Si es tu primera vez viendo un video de Fuera de Foco, bienvenido, bienvenida, me da mucho gusto que estés aquí, espero que disfrutes mucho este video. Si te estoy haciendo compañía en la comida, provecho, espero que estés comiendo algo muy delicioso. Y bueno, te invito a que si te gusta este video, dejes un like, te suscribas para que formes parte de la comunidad cinéfila y me respondas la pregunta de cuál ha sido tu adaptación de videojuego a pantalla preferida. No importa si es una que a nadie le gusta, que todo el mundo dice que es malísima, no, eso no importa, que aquí no hay juicio sobre eso. Tú con toda honestidad compárteme cuál ha sido tu adaptación favorita aquí abajo en los comentarios. Muy bien, pues quizá la mayoría de nosotros aquí presentes en este espacio virtual conocemos más o menos cuál es el origen de las consolas. Aparatos como el Magnavox o el NES ofrecieron los primeros juegos que se podían jugar en la pantalla. Y aunque al principio básicamente eran una cuestión muy primaria de estar moviendo bolitas y palitos para poner a prueba nuestra destreza, finalmente estos primeros experimentos presentaron una idea realmente revolucionaria. Ahora la gente podía interactuar directamente y manipular lo que pasaba en la pantalla de televisión. Cuando comenzaron los videojuegos, en realidad no se estaba pensando mucho, no se tenía en mente que llegarían a presentar historias tan complejas que llegaran incluso a sentirse como verdaderas películas. Pero la evolución del NES, el Super Nintendo y PlayStation nos comenzaron a traer a personajes bastante simpáticos dentro de su propio mundo. Y aunque el objetivo, tal cual, para el jugador seguía siendo superar varios niveles hasta llegar a un punto en específico, este trayecto, esta aventura, cada vez tenía más detalles y se sentían más grandes. De manera que uno llegaba realmente a sentirse dentro de este mundo, formar parte de él y como resultado encariñarse con sus historias, con sus personajes, y esto ocasionó que pronto trascendieran en el tiempo, se volvieran parte de la cultura popular. Aún
aún con todo eso y por bastante tiempo, a los videojuegos pues no se les consideraba como arte o que tuvieran una narrativa real. Y por eso también la industria de Hollywood llegó a ver a los videojuegos como un complemento para poder potenciar a las películas que estaban produciendo. Es decir, poder ofrecer esta experiencia extra como mercancía de la película. Así que estrenos como el de Terminator 2, El Rey León, James Bond, Harry Potter, Ghostbusters, Toy Story o Transformers tuvieron durante la década de los 2000 algunas versiones jugables de sus historias. Pero digamos que realmente estos juegos no avanzaban en la trama principal de la película. Es decir, no daban más información de los personajes y no se contemplaban dentro de su canon, sino que más bien se veía como un producto extra del cual podrían disfrutar los fans y que mantenían la marca viva. Pero atención, porque tan solo un poco más adelante tendríamos uno de los primeros experimentos que intentó mezclar el cine con los videojuegos. Este experimento se llamó Enter the Matrix, porque aunque es un videojuego que tenía como protagonistas a Niobe y Ghost, dos personajes de apoyo o secundarios de la segunda película, la historia para el videojuego fue escrita y dirigida por las hermanas Wachowski y producida simultáneamente durante el rodaje de la segunda y tercera cinta. Para crear este videojuego se utilizó tecnología de captura de movimiento para poder trasladar las coreografías de acción de la película al juego. Además de que se presentaba durante esta experiencia material inédito, filmado también en 35 milímetros, que sí daba más información sobre el mundo de Neo. Sin embargo, lamentablemente, y así un poquito como las dos secuelas de Matrix, pues este juego no fue el éxito rotundo que se esperaba. Y por eso este experimento, pues sí, terminó quedando un poco en el olvido. No en mi mente y en mi corazón, pero sí para los ejecutivos y la gente. Ahora, algo bien importante es que en ese momento y todavía durante la actualidad se creía, o bueno, se cree que la dificultad de adaptar un videojuego a la pantalla grande venía del hecho de que sus tramas son demasiado lineales y que además dependían por completo de las habilidades del jugador, pues claramente es la parte más importante o es la parte activa de la historia y quien en realidad la pone en marcha. Y esa es la diferencia más esencial de un videojuego con respecto a cualquier otro medio artístico. Y es el hecho de que sus historias, por más complejas y detalladas que sean, están pensadas para que nosotros nos sintamos en la piel de Master Chief, Solid Snake o Joe y Ellie, para que pasemos horas y horas activamente desarrollando los eventos que deben suscitarse para cumplir la misión del juego. Y ese es un contraste bien fuerte al de dedicarle 2, 3 o incluso 10 horas a sentarte a ver una película o una serie, cuyos sucesos pues prácticamente ya fueron creados con anterioridad y que como audiencia solo tenemos que observar, procesar y asimilar, y no tenemos injerencia alguna en el desenlace de sus tramas. Aunque muchas veces quisiésemos, pero pues no se puede. Pero aquí les va quizá el dato más importante de todo esto, porque el mundo es movido por dinero y actualmente la industria de videojuegos es la industria de entretenimiento más grande del mundo. Imagínense esto, tan solo el año pasado, en 2022, las ventas de videojuegos generaron alrededor de 97.2 mil millones de dólares, casi lo mismo de lo que vale actualmente la industria de Hollywood, que en 2022 recaudó 95.6 mil millones de dólares. La popularidad de las historias y los personajes de las consolas son indiscutibles, y era solo cuestión de tiempo para que intentaran dar el salto a otros medios, como por supuesto, y el más lógico, el cine. Ahora, claramente esto no es nada nuevo, y si ustedes nacieron en los 80, pues ya fueron testigos del primer intento que se dio en 1993 cuando se estrenó la película de Super Mario Bros. Esta historia, que bueno, sí, pasaditos los años, ahora es considerada de culto, pues se alejó tanto de la idea original del videojuego que se vio completamente irreconocible para los fans de resultando en un rotundo fracaso. Lo mismo pasó con la adaptación de
Street Fighter, que decidió abandonar la idea original del juego para hacerla una película más al estilo de James Bond y pues bueno, que tampoco fue bien recibida por la audiencia. Ejemplos, les digo, hay varios y también tenemos historias olvidables que no pudieron hacer honor a la popularidad del material original, como por ejemplo Hitman, Max Payne, Far Cry, Rampage, aunque a mí me gusta mucho esa, Need for Speed, entre muchas otras. Ahora, esto es una cuestión de gusto, yo estoy hablando más que nada de la recepción que tuvieron en la audiencia, en la taquilla y demás, pero dentro de estas, entre comillas, películas fracasadas, pues seguramente tú sí disfrutaste algunas. Esto no es un juicio, repito. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la película de Rampage. Ahora, claro que no todo ha sido fracaso, sino ni siquiera estaríamos a la altura de estar hablando de una película como la de Super Mario Bros. O de una serie como The Last of Us. Así que por el contrario, también existen grandes ejemplos de éxitos, como la saga de Tomb Raider con Angelina Jolie y las películas de Resident Evil con Mila Jovovich, que aunque fueron películas que tuvieron bastante mala recepción por parte de la crítica, estas llegaron a convertirse en éxitos de taquilla e incluso inspiraron varias secuelas. El tema aquí es que sí, Hollywood seguía produciendo por años estas cintas, sin embargo lo hacía como si se tratara de adaptaciones de cómics o de libros, a tal grado que las que fracasaban era porque no llegaban a capturar ni la experiencia que significaba jugarlos, ni cuidaban las ideas creativas esenciales que los fans amaban de los personajes, sino que se limitaban a crear películas blockbusters que fueran familiares para los fans de los videojuegos originales y entretenidas para un público más amplio. Pero situación que también ha ido cambiando durante los últimos años. Un primer ejemplo lo tuvimos con la adaptación de Sonic, que es ahora considerada una película que logró escuchar a sus fans y mejorar el diseño de su personaje principal, para luego entregarnos una historia bastante divertida que, aunque pues no tuviera tanto que ver con el videojuego, sí mantenía la esencia a través de sus personajes y sus aventuras. Lo mismo pasó con otro de los grandes éxitos, que fue Detective Pikachu, que nos entregó lo que pues siempre quisimos, ver a todos los Pokémon con sus diseños originales en un escenario 100% realista. Y además la película fue suficientemente entretenida, por lo que se convirtió en un gran éxito económico. De hecho, en retrospectiva, esta película pudo haber sido lo que convenció a Nintendo del potencial que tendría una buena película de Mario Bros. Y no solo eso, sino que parece que los desarrolladores de los videojuegos ya entendieron que para poder trasladar su visión a la pantalla, tienen también que estar involucrados en el desarrollo de estas adaptaciones. Y claro, aquí entra el ejemplo de la serie The Last of Us, que fue desarrollada por Craig Mazin, que también nos trajo la serie de Chernobyl, junto con Neil Druckmann, el director creativo del juego. Esta serie se mantuvo fiel a la esencia del videojuego y presentó escenas que eran literal un copia y pega de lo que vimos en la versión desarrollada por Naughty Dog. Sin embargo, y si ya vieron la serie, pues hicieron pequeños ajustes, como la forma en la que se desarrolla el virus, y también nos dieron contexto de algunos personajes que los fans del juego jamás habían visto antes, como por ejemplo la historia de Bill, Frank y Tess, de manera que esta serie puede ser vista como un complemento a la historia que plantean en los videojuegos, pero al mismo tiempo sin problema sobreviven por separado. Y más recientemente, todavía se pueden oler hasta acá los billetazos que les está cayendo a la productora. Tenemos Super Mario Bros. La película. Una película que, aunque ha causado una controversia bastante interesante, hay que decir que respetó el diseño de los personajes, apeló a la nostalgia y presentó una trama entretenida y divertida, por lo cual resultó en todo un éxito para los fans y también para nuevas generaciones. Así que a pesar de tener a crítica y audiencia dividida, la realidad es que esta película ya es la cinta de videojuegos más taquillera de la historia y seguramente no tardan en confirmar que este éxito va a inspirar a todo un universo cinematográfico de Nintendo en, bueno, válgame la redundancia, el cine. Pero Gaby, ¿qué nos quieren decir todos estos grandes éxitos? Bueno, pues muy sencillo, mi querido cinéfilo, que las historias de videojuegos ya son lo suficientemente populares y lo suficientemente complejas para dar material a crear nuevas cintas. Pero además demuestra que el público ya está encariñado con estas adaptaciones y realmente están dispuestos a pagar boletos de cine para ir a verlos en la pantalla grande. Incluso éxitos como los de Pixeles, Free Guy, Ralph el Demoledor o Ready Player
One demuestran el interés de la audiencia por las historias sobre videojuegos. Estas películas que utilizan a estos juegos dentro de su trama fueron alabadas por la audiencia y rompieron récords en taquilla en su tiempo, precisamente porque la audiencia podía identificar las referencias de sus juegos favoritos. Este interés por los videojuegos realmente es gigante, por lo que no sería descabellado pensar que películas como Mario Bros. Sustituyan a los superhéroes como estos grandes estrenos blockbusters más exitosos de Hollywood. Pero no solamente se trata de las historias que vemos en la pantalla, porque los videojuegos actualmente son pioneros de los experimentos de tecnología más avanzados que eventualmente sí podrían cambiar la forma en la que consumimos el cine. La experiencia cinematográfica podría verse transformada por completo. Tenemos ejemplos como el de Hardcore Henry, una película hecha en primera persona que se asemeja mucho a un videojuego shooter o de persona que dispara desde su punto de vista. También tenemos la forma en la que se hizo el plano secuencia de la película Extracción, protagonizada por Chris Hemsworth, que busca replicar la persecución de un videojuego. Incluso recientemente el director Chad Stahelski confesó que se inspiró en el videojuego Hong Kong Massacre para lograr la secuencia del departamento en John Wick 4. Pero además tenemos el motion capture, simuladores de efectos especiales, los movimientos de cámara y otras formas técnicas en los que los videojuegos han comenzado a inspirar el cine y además también han evolucionado en el rubro que los hace verdaderamente diferentes. Este rubro es el de crear una verdadera experiencia inmersiva, 100% interactiva con su audiencia. En cuanto a esto, ya tenemos algunos ejemplos que se han hecho en la televisión, como fue el episodio de Bandersnatch de Black Mirror o la película de Unbreakable Kimmy Schmidt, donde uno activamente con su control podía elegir qué rumbo iba a tomar el personaje en la historia. Y ahora que la tecnología avanza a un ritmo acelerado, hemos visto propuestas como la de Until Dawn, juego en el cual participó Rami Malek, diseñado para hacerte sentir que estás en una película slasher y que de verdad llega a borrar las líneas de lo que significa ser solo un juego o solo una película. Aquí nos plantean la pregunta de ¿es una película jugable o un juego muy cinemático? Este debate de verdad no hace justicia a la complejidad del proyecto que fue hecho para PlayStation 4. Y atención, que por otro lado el desarrollo del VR, la realidad virtual y la inteligencia artificial también están abriendo un abanico de posibilidades infinitas para las narrativas cinemáticas. Y es que la oportunidad de sentir que uno vive en la pantalla está ya comenzando con más fuerza a ser explorada en el rubro de los videojuegos, así como la posibilidad de que un videojuego aprenda del usuario y se adapte a la forma en la que juega. Y es que en 2019 se lanzó en el mercado Superliminal, una propuesta 100% inmersiva pensada para VR, que además incluye inteligencia artificial para que el juego responda a las decisiones del jugador por más pequeñas que sean. O vean ejemplos como el de Rain World, este juego en donde aparentemente solo debes ayudar a un gatito a sobrevivir día a día utilizando un complejo mecanismo de inteligencia artificial que aprende conforme juegas y tu personaje interactúa con el mundo, de manera que puedas ganar aliados, enemigos e ir dejando tu marca por donde vas pasando. El hecho de que la misión sea sencilla no quiere decir que este juego no tenga una historia o un objetivo. Quiere decir que la experiencia es 100% personalizada y habrá detalles únicos dependiendo de quién lo esté jugando. Estos que te acabo de mencionar tan solo apenas son experimentos hechos para videojuegos, pero de repente se imaginan el poder explorar de esa manera historias icónicas que hemos visto en el cine como Harry Potter, El Señor de los Anillos o Shrek, donde nosotros como audiencia pudiéramos influir en las decisiones de estas películas y esta llegara a cambiar, aunque fuera un poquito. ¿Y que Harry Potter al final no se quedará con Ginny? Bueno, esas cosas del libro. La verdad, si ustedes hacen el ejercicio de imaginar alguna de sus películas favoritas que se desarrollara de la manera en la que pudieras entrar a ese universo con una experiencia VR aunado a toda la inteligencia artificial, pues básicamente la posibilidad de ser un personaje dentro de esta fantasía o este universo es completamente viable. Por lo tanto, el boom de las películas como lo han sido Super Mario Bros. Es tan solo la punta del iceberg sobre cómo los videojuegos pueden revolucionar la industria del cine y la televisión, o cómo más bien están comenzando a hacerlo.
Y es que cada vez más su tecnología nos muestra que la audiencia no tiene que ser un agente pasivo en las historias que ama, sino que puede influir y ser parte de ellas. Y si las historias de estos videojuegos son cada vez más complejas, ¿no podríamos incluir esa experiencia también en el mundo del cine? ¿No ven ustedes esto como algo bastante viable o un paso lógico para el futuro de la industria? Por supuesto que aquí tendría que entrar un nivel de narrativa y también considerar cómo afectaría entonces el autor, los directores, directoras en la historia. Este ya es otro debate para cuando esto realmente esté sucediendo, o quizás se trate de algo que viva como otro tipo de experiencia. El cine, la televisión, los videojuegos y esta otra cosa. Pero bueno, como les decía al inicio, esto apenas comienza. Dime tu opinión en los comentarios, cuál crees que sea el futuro y si también piensas que las adaptaciones de videojuegos a la pantalla grande ya son y ya comenzaron a ser los nuevos grandes blockbusters que van a hacer que el cine de superhéroes termine por bajar y termine su época dorada. ¿Cuál crees que sea tu opinión más honesta? Compártemela en los comentarios y también cuéntame cuál ha sido tu adaptación favorita, que lo estaré leyendo. Quizá la mía... cositas y live action, yo creo que sí fue Detective Pikachu, pero como les mencioné, placer culposo también es Rampage y no me avergüenzo de decirlo. Pero bueno, los invito a que me sigan también en Instagram, en Twitter me encuentran como @GabyMesa8. Les recuerdo que tengo un canal también de podcast llamado Hablando de Cinecon, en donde cada semana tengo un invitado, una invitada nueva para platicar de cine, televisión, la industria del entretenimiento, sus experiencias y mucho más. Muchas gracias por ver este video. Mi nombre es Gaby Mesa con Z.